Capítulo 6. El nuevo contacto con Helen. El encuentro con Helen se dio de improviso. Realmente no esperaba encontrarme con ella como casi siempre sucede, aunque en alguna ocasión ya había sido pactado previamente. En este caso, apareció mientras yo estaba sentado mirando hacia el horizonte con los pensamientos que uno suele tener en la quietud. Esas ideas de visiones que quizás nunca sucederán y que pueden ser tan terroríficas como amigables. De triunfos imposibles y de derrotas escatológicas, de llantos por las muertes que ni siquiera llegaron, hasta las alegrías que otros pudieron alcanzar. Una mezcla de pensamientos fuertes, la forma que tiene nuestra mente de alejarnos de la realidad. Y si bien uno suele pasar por esas etapas, estos pensamientos traían emociones que me sacudían velozmente. Considerando el sueño que había tenido la noche anterior, empecé a sospechar que algo se acercaba. Canal de YouTube Nos Confunden. Pude observar de reojo que alguien se acercaba a mí y divisé claramente los rulos rojos que caían de una boina francesa gris. Helen también vestía un sobretodo del mismo color. Solo atiné a mirar sus ojos y fundirme en ellos. Con una leve sonrisa, ella también me respondió. Miré al horizonte nuevamente y ella tocó mi hombro. Señor Nocelli, me dijo amistosamente, y me solicitó que simplemente siga la conversación. Y entonces le hice caso. Canal de YouTube Nos Confunden. Como una especie de actuación ante la duda de que alguien más estuviera viendo, pero mi emoción fue tan grande que hubiera querido fundirme en un gran abrazo. Ella sabía bien lo que era el sufrimiento de volver a las tierras de su padre. Y también comprendía mi sufrimiento al exponerme a contar estas historias y todo lo que había sucedido. Canal de YouTube Nos Confunden. Escucha, Claudio, me dijo con su armoniosa voz. Entiendo lo que estás atravesando. Créeme que todo cambiará. Las cosas se han puesto muy oscuras, pero veo claro detrás de la niebla. Sabemos todo lo que estás atravesando y te pedimos disculpas de antemano. Lo volvería a hacer, le repliqué. Lo volvería a hacer tantas veces como fueran necesarias si eso dependiera de la libertad a la cual se nos prohíbe. Canal de YouTube Nos Confunden. Deberás entender que para cada fin hay muchos caminos que uno puede tomar. A veces uno acierta a la primera. En este caso, hemos tenido fallas. Mi padre ha muerto y tú te enfrentas al destino incierto de exponer a los custodios. Todos pagamos nuestro precio, pero tienes que saber que puedes siempre ser un gran espectador de lujo o ser parte de algo que será mayor, que será más grande, Claudio. Estamos a punto de comenzar un camino que no tendrá precedente. Y si esto se publica es porque al menos en parte alguien ha vuelto para contarlo. Y claramente serás tú quien lo divulgue. Estaba confundido. Helen me hablaba de un gran plan y que luego yo lo estaría divulgando, pero quería preguntarle tantas cosas como siempre me sucede. Termino simplemente en silencio tratando de procesarlo todo, aunque era imposible. ¿Qué? ¿Qué plan? ¿Qué voy a contar? Mira, mañana mismo estamos emprendiendo un viaje único hacia puertas que no fueron abiertas por la humanidad anteriormente, civilizaciones que nunca nos han recibido, o quizás sí, hace mucho tiempo atrás. Los Anakim y los seres de Casiopea, justamente conocerás uno ahora mismo. Canal de YouTube Nos Confunden. Quedé quieto mirando hacia los costados, mientras un hombre con sombrero oscuro y sobre todo se acercaba a nosotros.
Helen entonces nos presentó. Él es Roach. Los presento. Roach me dio un fuerte apretón de manos. Se notaba que había aprendido el saludo de los ancestrales. Roach me saludó amablemente y me comentó que estaría para lo que necesitara. Eso sí, esto no podría ser divulgado a nadie hasta que no volviera a tener contacto de ellos, ya que la misión estaba a punto de partir. Me sentí importante que Helen me visitara antes de tal viaje, pero no era tan así. Además de comunicarme sobre el viaje y qué partes podría publicar en caso de que no regresaran, la idea era buscar una nave que estaba aquí en estas latitudes y que necesitaban para transportarla hacia tierras más allá. Me comentó varias otras cosas que no puedo publicar y algunas de ellas en referencia a los seres visitantes y el tipo de tecnología. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que me contó sobre los custodios atravesando el gran domo. La existencia de al menos 4 enormes domos allí fuera y otros pequeños. ¿Cuánta vida habría allí? ¿Qué pasaría ahora con nosotros como colonia? Eran tantas las preguntas y tan acotado el tiempo que no hubiera alcanzado un día entero para todo, y ni siquiera fueron 15 minutos lo que duró la conversación. Canal de YouTube Nos Confunden. Entonces Helen y Roach se despidieron cálidamente. Helen miró mis ojos y noté por primera vez un brillo en los suyos, como que estaba a punto de largar alguna lágrima. Entonces me dijo: este suelo que pisas cada día es tan bello y el aire que respiras es una caricia al alma, pero nada tiene sentido si está corrompido. Como mi padre hubiera querido, seguiremos intentando liberarlos, y presiento que este viaje será un antes y un después en la vida de todos nosotros. Te contactaremos. ¿Por qué ello era importante?, preguntarán. Pues la respuesta es simple: no lo era. Era simplemente el que comunicaría, y lo que me tocaba era exponerme al destino incierto de hacerlo. Pero no me arrepentía, ni nunca lo hice por un solo segundo.